Bueno, dicho esto, vamos a ir un poquito a presentar a la doctora que hoy en día va a hablar de disruptores metabólicos, un desafío emergente para la medicina moderna. Es realmente el nombre del Colegio Médico, es un gusto presentarla a la doctora Camila Feliz Chacón, que es licenciada en biodiversidad. Doctora en ciencias veterinarias, ha defendido su tesis doctoral hace unos cuantos días, lo que también es un orgullo para todos que santafesinos, santafesinas obtengan su título de doctor. Es becaria doctoral del CONICET y es docente contratada del área de Físico-Química de la Facultad de Obstetricia de la Universidad Católica de Santa Fe, en la sede de Rosario, y tesorera de la Asociación Biológica de Santa Fe. Camila, gracias por estar presente y te dejamos en el uso de las palabras. Bueno, un gusto. Gracias por tan generosa presentación, Guillermo. Siempre es un placer compartir el conocimiento eh, científico a la comunidad, a nuevos desafíos. En esta ocasión toca al colegio, bueno, a un público bien dirigido a la medicina, lo cual me llena de orgullo. Es un desafío también, un nuevo público, el público siempre se renueva. Y bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo la presentación de este webinario titulado Disruptores Metabólicos, un desafío emergente para la medicina moderna. ¿Sí? Durante muchos años hemos aprendido que las enfermedades metabólicas eran por lo general el resultado de la interacción entre la genética y tal vez el estilo de vida de las personas, ¿sí? El desafío de esta charla es mostrar de alguna manera cómo lo que nos rodea, cómo muchos contaminantes ambientales que nos rodean, también son capaces de alterar profundamente el metabolismo y también de favorecer el desarrollo de enfermedades que conocemos, bien estudiadas están, pero sin embargo estamos descubriendo tal vez nuevas causas y nuevas interacciones. Entonces, en términos bien generales, el ambiente importa y mucho. Bien, entonces, bien, continuamos acerca de lo que hemos aprendido durante mucho tiempo, que es el paradigma tradicional, en donde hemos asumido que de alguna manera la enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica podría ser el resultado, y la obesidad, ¿no? Podría ser el resultado de un exceso calórico, ¿sí? Y un estilo de vida sedentario. eh, un desbalance entre lo que nosotros incorporamos como energía y también lo que nosotros utilizamos para los procesos fisiológicos basales y también para la actividad diaria, que es ir a trabajar, pensar, estudiar, demás. Sin embargo, este paradigma tradicional enmascara de alguna manera lo que está por debajo de la punta del iceberg, ¿sí? Em, de hecho, este paradigma presenta algunas inconsistencias porque existen muchos pacientes que puedan tener obesidad y nunca desarrollar, por ejemplo, la enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica, mientras que otros, incluso con peso normal, sí lo pueden desarrollar, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que la dieta y la genética no explican todos los casos, se abre una interrogante y nos tenemos que preguntar necesariamente qué es lo que estamos ignorando. Entonces, si nosotros también evaluamos y analizamos la evolución de las enfermedades metabólicas durante el último ciclo, podemos observar que hay un incremento sostenido a nivel global que también coincide con un proceso de profundas transformaciones culturales y sociales, eh, sociales e industriales, perdón, a partir de la revolución industrial y especialmente tras la segunda mitad del siglo XX, el crecimiento acelerado de la población mundial, la urbanización, la globalización, la industrialización de los productos de alimentos han impulsado el desarrollo y uso masivo de numerosos compuestos químicos sintéticos que están en nuestro ambiente, ¿sí? Entonces, en paralelo,
la prevalencia de patologías como la obesidad, diabetes de tipo 2 y enfermedades hepáticas asociadas a la disfunción metabólica aumentó, ¿sí? Y si bien son enfermedades multifactoriales y que no podemos reducir solamente a una causa, hoy existe una marcada evidencia de que los cambios ambientales derivados de este nuevo panorama al cual nos enfrentamos pudieron haber contribuido a esta transición epidemiológica. Entonces, esto nos lleva a preguntar si existen otros factores en nuestro ambiente capaces de alterar la homeostasis metabólica. Esto deriva al concepto que vamos a exponer en este webinario, que es el concepto de exposoma, que hace alusión a la suma de todas las exposiciones no genéticas, ¿sí? A la cual los individuos se encuentran expuestos a lo largo de toda su vida, desde etapas muy tempranas del desarrollo hasta el final de su vida. Entonces, si el genoma representa toda la información genética, entonces el exposoma representa todas las exposiciones ambientales que han sido acumuladas y acompañan la vida de un ser humano. Entonces, acá encontramos lo que no podemos ver, lo que está por debajo de la punta del iceberg, la multiplicidad de químicos alrededor nuestro que podemos categorizar como micro y nanoplásticos, disruptores endocrinos, contaminantes orgánicos persistentes y agroquímicos. Entonces, este nuevo concepto de exposoma nos permite entender que nosotros no nos encontramos solamente expuestos a uno de a uno de estos potenciales disruptores. Estamos expuestos a una mezcla de los mismos, los cuales el efecto termina siendo un poco poco definido, ya que los principios activos de cada uno de estos contaminantes pueden tener un mecanismo de acción o antagónico o supresor o aditivo. Entonces, la medicina moderna comienza a pensar al paciente desde una perspectiva un poco más integral. ¿Qué son los disruptores metabólicos? Bien, estos compuestos químicos sí son principalmente sintéticos, liberados por el hombre al ambiente, con una gran capacidad de alterar el sistema metabólico y las vías hormonales, desregulando el equilibrio energético y la homeostasis lipídica. El efecto de estos disruptores metabólicos puede tener eh, pueden ejercer su acción a diferentes niveles en la organización biológica. Por ejemplo, a nivel molecular, son capaces de alterar la expresión de genes nucleares que regulan la cadena de vías metabólicas que contribuyen a la homeostasis lipídica. Si se produce un desbalance a nivel molecular en la regulación y la expresión de estos genes, puede ocurrir ya un efecto a nivel fisiológico, alterando las vías metabólicas que terminan por inducir o la adipogénesis o por el contrario, la dislipidemia. Cuando estas alteraciones se producen y no son resueltas en un tiempo definido, se produce lo que se conoce como una inflamación, se produce lo que se conoce efecto crónico, ¿sí? Que puede dar lugar a un proceso inflamatorio crónico a nivel tisular, siendo como órgano clave, por ejemplo, el hígado o también el intestino, ya que es el órgano principal que puede recibir cualquier compuesto químico que ingrese de vía oral, por ejemplo, y desarrollar procesos de estrés oxidativo. Sin embargo, también a nivel organismo, los efectos de los disruptores metabólicos pueden evidenciarse en el desarrollo de obesidad, resistencia a la insulina y otras patologías, por ejemplo, asociadas a la diabetes tipo 2 y en la enfermedad hepática asociada a la disfunción mitocondrial. Pero sin embargo, hasta ahora estamos hablando de lo que puede suceder a nivel organismo, al nivel organismo, ¿sí? Se ha demostrado, muchos estudios han mostrado que a nivel poblacional también podemos encontrar efectos. La pregunta importante es, ¿pueden estas alteraciones contribuir a una epidemia mundial de enfermedades metabólicas?
Si bien la exposición ambiental por sí sola no explica la enfermedad, sí puede aumentar significativamente el riesgo cuando interactúan factores que predisponen al desarrollo de un fenotipo aberrante, ¿sí? Y sí, aún más, siendo sinérgico dependiendo del estilo de vida de las personas. Entonces, hasta ahora hablamos de lo que ocurre dentro de un individuo, pero ¿qué ocurre cuando millones de personas se encuentran expuestas de manera crónica a todos estos contaminantes que se encuentran en el ambiente? Entonces, acá ya empezamos a cambiar la pregunta de qué sucede a nivel organismo y qué es lo que puede generar a nivel poblacional, incluso a largo plazo. De acuerdo a cómo se produzcan las exposiciones, vamos a encontrar los seres vivos cuatro vías de ingreso principales. Una de ellas es la ingestión. A través del alimento, por ejemplo, de residuos de principios activos de formulaciones de agroquímicos, por ejemplo, a través de la verdura o de la fruta mal lavada. Si estamos en un ambiente con una carga de contaminación suspendida en el aire, vamos a encontrar una vía importante que es la de la inhalación. También la absorción térmica, porque muchos de estos disruptores metabólicos pueden estar en los productos cosméticos. En aceites, y ni hablar de los procesos de biomagnificación que se producen a través de las redes tróficas, pensando en este caso puntualmente de los disruptores metabólicos con gran adherencia a las moléculas lipídicas. Entonces, una vez que ingresen estos organismos al ambiente, al ambiente interno del organismo del ser vivo, van a presentar una dinámica de movimiento, ¿sí? Es un proceso que en toxicología definimos como proceso ADME: administración, distribución, metabolismo y excreción. Bien, cuando estos químicos terminan siendo absorbidos, los mismos van a transportarse por vía sanguínea y linfa a los órganos diana. Uno de los órganos dianas en donde se produce el metabolismo es el hígado, ¿sí? El hígado es el centro detoxificador por excelencia de todos los vertebrados, además de ser el órgano clave en mantener la homeostasis lipídica. En este tejido ocurre principalmente el metabolismo, que es un proceso en donde muchas enzimas hepáticas van a transformar a todos estos compuestos en sustancias un poco más amables, un poco más hidrosolubles para facilitar posteriormente la eliminación. Sin embargo, este proceso no siempre inactiva a esas moléculas que pueden ser potencialmente tóxicas y negativas. Por el contrario, en otros casos lo que puede generar es volverlas aún más reactivas y mucho más tóxicas, sobre todo si estamos en un tejido dañado, por ejemplo. Entonces, este tejido resulta de gran interés y termina siendo el órgano clave que mayor susceptibilidad puede tener a la acción de los disruptores metabólicos. Una vez que se produce la biotransformación, mucho, dependiendo de de las características físico-químicas de estos compuestos, pueden terminar no siendo eliminados, sino que siendo secuestrados en el almacenamiento tisular, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando de disruptores con capacidad lipofílica, que se van a acumular en tejidos ricos en lípidos. Uno de ellos es, por excelencia, el tejido adiposo, pero el hígado también puede ser un centro de almacenamiento de estos tóxicos. Por lo tanto, si bien se reduce la carga tóxica a nivel sanguíneo, va a quedar aún más incrementándose en estos tejidos ricos en lípidos. Además, pensándolo de esta manera, no solamente va a ser el tejido graso un centro de almacenamiento, también podemos ver este mismo efecto de manera inversa. No solamente es una forma de secuestro y de almacenamiento, termina siendo un reservorio de estos tóxicos, en donde procesos de alta movilización y exposición
alta movilización, por ejemplo, de este recurso energético, por ejemplo, durante épocas de ayuno, disminución de peso y otros procesos de transitar patologías donde se requiera ese exceso de energía almacenada en estos tejidos, se vuelven a resuspender estos tóxicos. Entonces estamos hablando de una reexposición interna. Eh, Finalmente, estos químicos, si se vuelven más hidrosolubles y logra poder el organismo eliminarlos, se va a llevar a cabo mediante la excreción, que ocurre principalmente o por vía renal, biliar o pulmonar. Sin embargo, estamos hablando de que un tipo de exposición aguda que logre llevar a cabo todos estos procesos dinámicos hasta llegar a su etapa final, que es la excreción. Pero sin embargo, en el ambiente estamos hablando de una realidad que supone una exposición crónica, que si bien esta exposición en primera instancia no va a terminar de matar a la célula o va a inducir un proceso de necrosis tisular de manera inmediata, a bajas concentraciones y expuestas de manera cotidiana y crónica, sí pueden generar una alteración en el metabolismo basal de las células, ¿sí? Afectando, por lo tanto, los procesos de reparación tisular o de señalización celular. Entonces, existen diferentes mecanismos que conducen a la disrupción metabólica y van a tener un efecto dominó, es decir, un efecto a niveles más bajos de la organización biológica, por ejemplo, a nivel molecular, puede ejercer su efecto incluso desarrollando fenotipos aberrantes a nivel organísmico. En esta oportunidad nos vamos a ir centrando solamente en algunos de ellos para poder resumir de alguna manera los principales mecanismos de disrupción metabólica. Uno de ellos está definido como estrés oxidativo y disfunción mitocondrial. Son los mecanismos más consistentes de los cuales los disruptores metabólicos ejercen sus efectos, ¿sí? Eh, Principalmente una de las organelas mayormente afectada por el estrés oxidativo va a ser la organela. La organela es sumamente importante porque además de ser la fuente principal de ATP, sí, que es el recurso energético por excelencia para todos los procesos fisiológicos, es un organismo clave en la regulación del metabolismo energético y el equilibrio redox celular. Se ha visto que muchos contaminantes ambientales pueden alterar la cadena de transporte de electrones, disminuyendo de esa manera la eficiencia de la fosforilización oxidativa, generando una fuga de electrones que como consecuencia tiene la formación de una exagerada cantidad de especies reactivas de oxígeno, los denominados ROS. Entonces, estos ROS, estas especies reactivas, son sumamente peligrosas y pueden ejercer un efecto sobre las membranas biológicas de las macromoléculas. Entonces, acá estoy hablando de macromoléculas, no solamente los lípidos como componentes esenciales de las membranas biológicas, también estoy hablando de proteínas, como así también daño a la molécula del ADN. En condiciones normales, fisiológicas, los ROS actúan como señalizadores moleculares y existen muchas enzimas antioxidantes que van a contribuir a mantener el equilibrio de la concentración de estos ROS. Dentro de estas enzimas podemos encontrar a las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa o la catalasa. Sin embargo, cuando la célula pierde esa capacidad de poder regular la concentración de especies reactivas de oxígeno y se produce una sobreacumulación de las mismas, son completamente nocivas para las macromoléculas como antes mencionaba. Y esto puede comprometer la funcionalidad y la viabilidad celular. Y si nos centramos un poco más en el tejido hepático, este proceso cobra relevancia porque un mayor estrés oxidativo puede promover la acumulación de los lípidos en los hepatocitos, activar vías inflamatorias, proceder con los procesos apoptóticos y
acompañar al desarrollo de la enfermedad desde una esteatosis simple, ¿sí? Hacia unas formas mucho más avanzadas y agravadas de la enfermedad. Otro de los mecanismos de acción que pueden presentar los disruptores metabólicos es a través de la modulación epigenética y la programación obesogénica. Cuando hablamos de epigenética, nos referimos a modificaciones que regulan la expresión de genes sin alterar la secuencia de aminoácidos del ADN. Es decir, el código genético va a permanecer intacto, ¿sí? No hay ninguna modificación, pero sí va a cambiar eh, eh, el ni- pero sí va a cambiar el nivel en el cual determinados genes se van a expresar o sobreexpresar, dónde, cuándo y con qué intensidad. Algunos mecanismos epigenéticos incluyen, por ejemplo, metilación del ADN, modificaciones en las histonas o regulación mediante ARN no codificante, ¿sí? Entonces, muchos disruptores metabólicos pueden incluso modificar estas decisiones y programaciones epigenéticas, alterando, por ejemplo, la regulación de genes asociados a la homeostasis lipídica, incluso aquellos asociados a la regulación energética, aquellos genes asociados a los procesos de resolución inflamatoria, incluso la sensibilidad de la insulina, por ejemplo. Pero un concepto mucho más interesante que viene con el concepto de epigenética es la programación obesogénica dada a una modulación epigenética. Acá estamos hablando un caso, por ejemplo, de las células madres mesenquimales. Las mismas se encuentran programadas para poder desarrollar tres tipos celulares diferentes, entre ellos adipocitos, osteoblastos o condrocitos. Y existen trabajos que han demostrado que una modulación epigenética pueden modificar la decisión final sobre qué tipo celular se va a terminar desarrollando esa célula madre mesenquimal. Y en este caso, por ejemplo, pueden, a través de la regulación de la expresión de genes claves, liposensores como los PPAR, pueden inducir la transformación de esas células a adipocitos. Y de esta manera lo que va a terminar haciendo es promover al organismo a la acumulación de grasa. Otro concepto muy importante de la modulación epigenética se da desde etapas tempranas del desarrollo embrionario mediante la programación fetal. Existen momentos del desarrollo muy importantes y claves que constituyen ventanas sumamente sensibles a la exposición de disruptores metabólicos, ¿sí? Que puede ser la vida fetal, la infancia temprana, incluso la etapa preconcepcional. Durante estas ventanas críticas, la exposición a determinados contaminantes pueden establecer modificaciones epigenéticas que terminen condicionando el estado metabólico del adulto, ¿sí? En otras palabras, una exposición que ocurre durante el desarrollo, por ejemplo, en el ambiente uterino, puede generar alteraciones en la capacidad de la placenta para detectar y regular el suministro de nutrientes al feto y alterar el desarrollo de un fenotipo normal sano. Por el contrario, lo que puede generar es el desarrollo de un fenotipo ahorrador. ¿Qué significa un término de fenotipo ahorrador? Es que adopta la capacidad de poder almacenar energía para sobrevivir, ¿sí? Esto puede causar de alguna manera una restricción del crecimiento y luego, etapas posteriores, ¿sí? Un crecimiento compensatorio rápido, ¿sí? En la infancia. Y a largo plazo, ese individuo en su etapa adulta puede desarrollar o predisponer al desarrollo de otras de patologías metabólicas, como por ejemplo la enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica o, por ejemplo, diabetes de tipo 2 en la adultez. Y de hecho, se han llevado a cabo estudios experimentales en modelos murinos en donde demuestran que la etapa de gestación es sumamente clave
para poder regular el estado metabólico en las generaciones futuras. En este trabajo, por ejemplo, se llevó a cabo un tipo de exposición por vía intraperitonal durante la etapa de gestación en un modelo murino del principio activo glifosato, que es el principio activo de un herbicida ampliamente utilizado a nivel mundial. Y en este trabajo no se observó un efecto tóxico inmediato en la generación gestante, sino que los efectos comenzaron a observarse en la filial 1, incluso en la filial 2 y 3. En la filial 1 lo que se observó fue una reprogramación defectuosa en las células germinales embrionarias, es decir, de las hijas de la filial que fue expuesta durante la gestación. Y luego se observó un efecto ya a nivel transgeneracional, en donde se encontraron aumentos de enfermedades múltiples en nietos y bisnietos de esa generación inicial expuesta, con el desarrollo de la obesidad hasta de un 40%, y otras enfermedades también como alteraciones prostáticas, daño renal, enfermedad ováricas y otras anomalías fueron detectadas en este trabajo hecho en el año 2019, no hace mucho. Otras de las vías potencialmente que pueden suceder después de la exposición a disruptores metabólicos es aquella asociada a la vía intestino e hígado. Estos dos órganos se encuentran en permanente comunicación bidireccional a través de la circulación porta. Entonces, como dije al principio de la charla, una de las vías de exposición pueden ser frutas o alimentos mal lavados. Entonces, el principal órgano que va a entrar en contacto con estos disruptores metabólicos va a ser el intestino, ¿sí? Este intestino es sumamente importante, la integridad de este tejido es muy importante porque es el que va a permitir la absorción de los nutrientes esenciales que después van a ser fuente de energía para nuestras actividades diarias. Entonces, se ha demostrado que estos disruptores metabólicos pueden alterar la diversidad bacteriana, ¿sí? Incluso puede generar fracturas y rupturas en las uniones estrechas de las vellosidades intestinales, permitiendo el paso, por ejemplo, aumentando la permeabilidad y permitiendo el paso de otras de bacterias, por ejemplo, y de otros agentes potencialmente nocivos que nosotros no queremos que ingresen a nuestro sistema porta. Pero alteraciones en la integridad intestinal puede generar su ingreso, que ciertamente va a ser el hígado, una vez que reciba esta señal de alerta, va a intentar resolver, ¿sí?, el problema mediante, por ejemplo, la síntesis y la producción de citoquinas inflamatorias. ¿Sí? La primer señal del hígado va a ser transformarse en un centro inflamatorio para poder resolver cualquier evento negativo hacia el organismo. Pero sin embargo, este evento inflamatorio, si no se resuelve a tiempo, puede volverse de manera crónica y sistémica. Entonces, debido a esta inflamación, incluso el hígado puede llegar a dejar de responder de manera normal y adecuada a la insulina. Por lo tanto, acá tenemos otro efecto potencialmente que puede desarrollarse, que es la resistencia a la insulina, ¿sí? Por daño inflamatorio a nivel hepático. Entonces, otro de los otros, no son químicos necesariamente, pero otros agentes que pueden alterar la homeostasis lipídica y contribuir a la disrupción metabólica son los microplásticos. Y también son denominados como aceleradores de la progresión de enfermedades metabólicas, porque pueden actuar como vectores para otros contaminantes lipofílicos y además por su estructura tan compleja y de gran tamaño también, a diferencia de un compuesto químico, un principio activo químico mucho más pequeño,
debido a su estructura física, puede actuar directamente con las membranas biológicas y generar fracturas en las mismas, induciendo el daño oxidativo lisosomal, por ejemplo, y a nivel mitocondrial, incluso en otras organelas claves para el metabolismo de la célula, además de que se han demostrado que estimula a los genes lipogénicos. Entonces, aceleran de esta manera drásticamente el paso de una estatosis eh, simple a una esteatohepatitis asociada a la disfunción metabólica fibrosante. Es decir, que los microplásticos, sí, que es un tema también emergente, que todos estamos hablando de los microplásticos, tampoco tienen que entenderse como un contaminante aislado, sino como una plataforma biológica capaz de concentrar otros tóxicos, dañar directamente a la célula y potenciar múltiples escenarios fisiopatológicos que pueden acelerar y agravar la progresión de una enfermedad hepática. Estuvimos hablando antes acerca de los genes lipogénicos, los sensores lipídicos que van a determinar, eh, que van a determinar y orquestar en la expresión del resto de los genes que participan en la homeostasis lipídica. En esta diapositiva ustedes van a poder observar a un montón de algunas de las millones de vías metabólicas que pueden llevarse a cabo en un hepatocito, ¿sí? En una célula del hígado. Como ustedes ven, los factores de transcripciones nucleares que estuve hablando anteriormente se van a localizar principalmente a nivel de núcleo, ¿sí? Y a partir de ahí, su subexpresión o su sobreexpresión van a terminar de definir el resto de las enzimas que participan en el resto de las vías metabólicas. Acá pueden observar, por ejemplo, la vía de la glucólisis, de la gluconeogénesis, de la lipogénesis o la lipólisis, ¿sí? Existen muchas vías que se encuentran concatenadas y cualquier efecto, ¿sí? En la expresión de estos genes, factores de transcripción nuclear, puede generar un efecto cascada, es decir, alterar la homeostasis lipídica de una manera, como estuvimos hablando al principio de la charla, con un efecto dominó, cuyo daño puede observarse a grandes rasgos a nivel tisular, por ejemplo, mediante la inducción de la lipogénesis y el desarrollo de un hígado graso no alcohólico. Entonces, acá estamos hablando de un evento de huella epidemiológica de los contaminantes que nos rodean. Hemos visto hasta este punto de la charla cómo es el mecanismo de acción a nivel molecular, incluso tisular, ¿sí? Principalmente basado en conocimiento de modelos experimentales. Sin embargo, una pregunta inevitable es si estos mecanismos tienen una relevancia a nivel de la población mundial. Y de hecho, en los últimos años se han publicado numerosos estudios epidemiológicos que demuestran que asociaciones entre la exposición crónica a distintos agroquímicos y un mayor, se encuentran positivamente asociadas a un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. Sin embargo, es necesario destacar que muchos estudios a nivel experimental pueden sufrir un error de clasificación, porque por lo general muchos de los estudios, a ver tanta cantidad de factores que pueden estar influyendo en el desarrollo de una enfermedad metabólica, ¿sí? Siempre se estudian de manera aislada, pero la realidad es que en el ambiente nosotros estamos expuestos a múltiples químicos que pueden afectar de diferente forma al metabolismo. Entonces, acá estamos hablando de un riesgo a escala poblacional. La exposición ambiental de hoy, sin dudas, podría condicionar, ¿sí? Y reflejar la salud metabólica del mañana. Los estudios han mostrado que existe una posible transmisión de la susceptibilidad al desarrollo de estas patologías a través de las generaciones. Por lo tanto, estaríamos hablando de nuestro legado biológico, además de un legado ambiental que está asociado a la degradación del ambiente eh, como consecuencias de las aplicaciones de estos químicos al mismo.
Entonces vamos a ir mostrando solamente alguno de la evidencia que demuestran algunos artículos científicos de acuerdo a los efectos que cada uno de los disruptores metabólicos pueden generar en el organismo. Por ejemplo, ftalatos y bifenoles, que son compuestos que también se han asociados a la disrupción endocrina y se encuentran presentes en plásticos, en envases de alimento, cuidados de uso personal, y acá estoy hablando de cosméticos principalmente, han demostrado que una población crónica expuesta a estos tóxicos pueden presentar marcadores clínicos alterados, como por ejemplo los indicadores de actividad hepática, aminotransferasa, un incremento en su actividad, como así también un incremento en la bilirrubina total. Em, También en un estudio de metaanálisis reciente se demostró que la exposición a bifenoles, por ejemplo, incrementa hasta un 42% el riesgo de desarrollar eh, esta enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica, ¿sí? Y este porcentaje, este metaanálisis demuestra que es independiente al índice corporal, medio incluso independiente a la resistencia a la insulina preexistente. También se ha demostrado que la exposición a pesticidas y compuestos orgánicos persistentes como el DDT presenta alteraciones a nivel tanto sistémico como hepático. Se ha demostrado que individuos con mayores niveles séricos de exposición a este DDT han presentado una inducción severa a la resistencia de la insulina, y también a nivel hepático se ha demostrado un desarrollo directo a la esteatosis, ¿sí? Esta patología asociada a un incremento de lípidos en hígados a través de la bioacumulación. Bien, y en este trabajo se ha demostrado que el multiplicador de riesgo es 1,95, y este resultado cobra mucho más relevancia en las personas que presentan un mayor nivel, ¿sí?, de DDT sérico detectado, ¿sí?, que son aquellas que tienen una mayor predisposición, ¿sí?, a desarrollar esta patología en comparación de las personas que presentaban una menor concentración sérica de este compuesto. Bien, como para mostrar también algunos casos clínicos asociados a la alteración metabólica como consecuencias, en este caso de agroquímicos, voy a presentar el caso de un paciente masculino de 45 años, en donde el panel clínico tradicional demostró un chequeo de... O sea, el motivo de consulta fue de rutina, signos vitales, con un sobrepeso leve, moderado a leve. Sin embargo, los análisis bioquímicos demostraron indicadores de actividad hepática, las aminotransferasas elevadas y también una resistencia a la insulina clínica, aunque esta persona haya tenido un estilo de vida moderada y consumo de alcohol esporádico. Sin embargo, si uno empieza a ver un poquito más el panel de la historia ambiental de esta persona, puede observar que su ocupación, ¿sí?, es ser aplicador de agroquímicos durante 15 años, ¿sí?, y con un uso intermitente de equipos de protección personal. Por lo tanto, el diagnóstico de esta persona terminó siendo una enfermedad hepática asociada a la disfunción metabólica, pero impulsado por la exposición química ocupacional crónica, asociada a un estrés oxidativo en el hígado, ¿sí? Y no solamente al factor dietético. De hecho, este es un caso real que se encuentra publicado en un artículo científico en donde la persona presentaba una dieta moderada, incluso un sobrepeso leve. Por lo tanto, la desarrollar esta patología hepática se vio principalmente definida por la historia ambiental. Otro caso clínico que también se encuentra reportado en artículos científicos es la gestación en zona clínica. La paciente femenina cursando su segundo trimestre de embarazo con un peso
y dieta normal y equilibrada, con un crecimiento fetal de desarrollo de manera normal, sin ningún sobresaltos y sin ningún tipo de historial genético de desarrollo ni de hígado graso o de diabetes. Sin embargo, esta persona, sí, esta paciente femenina vivía aproximadamente a 500 metros de cultivo, de un cultivo que presentaba una fumigación frecuente de manera aérea. Por lo tanto, acá estamos pensando de que no solamente esta persona podía tener un tipo de exposición mediante el aire, porque cuando se aplican estos compuestos químicos sobre los cultivos existe un factor de deriva, es decir, la movilización de estos tóxicos a través del medio, sino que también estamos hablando de un proceso de intoxicación a través del agua, ¿sí? Porque en zonas agrícolas, por lo general, no existe el agua potable y por lo tanto utilizan agua de pozo. Y mediante la filtración, posteriormente a eventos de lluvia, los contaminantes pueden ingresar a las aguas subterráneas y por lo tanto ser fuente de exposición. Entonces, acá estamos hablando de un riesgo oculto. La exposición en el intraútero a mezclas de disruptores metabólicos podría ejercer el efecto de programación epigenética aberrante. Entonces, el feto va a tener un alto riesgo de desarrollar un fenotipo ahorrador, a pesar de que la salud del maternal es aparentemente sana. Y un poquito más visto a nivel local, en la provincia de Santa Fe, este es un caso de exposición a arsénico en Humboldt. Si ustedes pueden ubicar en la imagen satelital la bota de la provincia de Santa Fe y justo donde se encuentra mi cursor es la zona el caso de estudio. Si ustedes observan en la imagen satelital ampliada, Humboldt se encuentra alrededor, ¿sí?, de numerosas parcelas destinadas a la actividad agrícola, ¿sí? Por lo tanto, es una zona que va a presentar una fuerte degradación ambiental por estos agroquímicos que van a ser liberados al ambiente. Entonces, el contexto del estudio es una población rural en Santa Fe consume agua subterránea, además de estar expuesta a la vía que anteriormente expliqué, por ejemplo, a través del aire. En personas de esta localidad se han encontrado una concentración de arsénico urinario de hasta 30 gramos de creatina, indicando una exposición tóxica que es inminente, ¿sí? Asociada a otros biomarcadores, sí, a otros biomarcadores que son aplicados rutinariamente como biomonitoreo de exposición, como por ejemplo la lipoperoxidación, y se han encontrado precisamente incrementos en estos niveles asociados principalmente a eritrocitos, indicando un daño masivo en las membranas celulares, además de que en este estudio también se incluyeron otros biomarcadores de genotoxicidad, que es la generación de micronúcleos. Lo cual estaría indicando que el material genético también es potencialmente susceptible a la exposición crónica de arsénico. Entonces, el título del webinario que nos convoca hoy es el desafío para la medicina moderna, ¿sí? Porque el enfoque tradicional se ajustaba de alguna manera a lo que es la genética, la dieta y el ejercicio, ver esos aspectos de la vida del paciente, realizar diagnósticos mediante pruebas de laboratorios, tal vez alguna que otra intervención mediante fármacos en el caso de que se confirmara la esteatosis, pero sin embargo es necesario que podamos ampliar este enfoque que no está para nada mal, sino
excelente. Hay que ampliar un poco más para poder ver cuál es la historia de vida, cuál es el enfoque ambiental del paciente, desde un enfoque mucho más exposómico, es decir, poder evaluar la ocupación la ocupación laboral del paciente, cuáles son sus recursos, por ejemplo, fuente de agua, la proximidad de su lugar de trabajo, incluso de su hogar, cerca o lejos de focos de exposición permanente, como pueden ser cultivos, parques industriales, y de esta manera poder acompañar el diagnóstico, ¿sí?, temprano a otros biomarcadores que puedan ser indicadores de estrés celular temprano. Em, También algunas estrategias de prevención que pueden ser implementadas tanto a nivel micro prevención como macro prevención. Y en la micro prevención me voy a enfocar principalmente a la historia de clínica del paciente. En este caso, por ejemplo, poder evaluar las fuentes de consumos de agua. Por ejemplo, a nivel hogar, implementar filtros de aguas de ósmosis, intentar también disminuir el uso de plásticos y su calentamiento, por ejemplo, a través de microondas, que son fuente fundamental para la liberación de ftalatos y bifenoles, por ejemplo, poder incluir algunos estudios epigenéticos eh, a, a- a- a nivel de estudios epidemiológicos, me refiero, ¿sí? Como para poder empezar a entender cuál es el impacto ambiental, pero de manera temprana. Y a nivel de macroprevención, que tiene que ver un poco más con la salud pública y la política de salud pública, es poder transicionar de manera obligatoria hacia nuevos materiales sin toxicidad metabólica oculta, poder incrementar el esfuerzo de muestreo, sobre todo en estas áreas rurales que presentan mucho más exposición que las de ciudad. Igualmente, no voy a dejar de excluir a la gente de ciudad, que si bien se encuentra lejos de las áreas de cultivo, se encuentra más cerca de otros contaminantes. Y también a nivel de protección periconcepcional, poder implementar marcos legales de protección estricta para estas poblaciones vulnerables cercanas a zonas de alta carga química. Bien, entonces, muchas gracias por toda su atención y me gustaría saber si presentan alguna consulta, alguna pregunta acerca de esta charla. Gracias, Camila. Y Guido, ahí hay algunas preguntas en el chat y después, si alguno quiere hacer alguna pregunta, escribirla o abrir el micrófono. ¿Te parece, Guido? Sí, hay dos preguntas en el chat, no sé si las quiere leer para que queden grabadas, doctor. Y si Lee hay... la voz, Guido. Ah, bueno, o la leo yo. Camila te pregunta, ¿cuáles son los disruptores lipofílicos más frecuentes? Bueno, los bifenoles, por ejemplo, son aquellos compuestos que pueden quedarse adheridos a teflones, yo voy a hablar de teflones porque es el contaminante que tenemos en casa, en todas nuestras ollas. Eh, eh, Puede ser uno de ellos y es el más abundante, diría también. Bien. Gabriela Sosa también pregunta, ¿qué biomarcadores tempranos de estrés celular podemos medir? Bueno, de estrés celular, los más frecuentes son las actividades enzimáticas, por ejemplo, SOD y catalasa, sí, son biomarcadores muy sensibles al estrés oxidativo. Doctor, el doctor Arturo Serrano levantó la mano, no sé si le habilito el audio ahora. Claro que sí. Buenas noches, Arturo, sí. buenas noches Arturo, puede hablar. Buenas noches, doctora. Un placer y muy linda charla. No, muchas gracias. Eh, en realidad pasan a ser un problema. Soy médico rural. Pasan a ser un problema, todos estos contaminantes y todo lo demás, ¿no? Porque además hay un montón de alimentos
que también tienen que ver con la esteatosis, puntualmente el jarabe de maíz de alta fructosa, que está en la mayoría de los alimentos que consumimos. Pero un problema que hay fundamentalmente con esto es que todos los contaminantes, y sobre todo los persistentes que están prohibidos, pero sin embargo persisten todavía y se siguen vendiendo, eh, existen en todos lados y son ubicuos. Son ubicuos porque se encuentran en todos los lugares. Por supuesto que en el campo la concentración es mayor, pero nosotros habíamos hecho un estudio con la Universidad de La Plata y con la Universidad del Litoral, en el cual tomamos poblaciones de Santa Fe, de Candioti, de Santo Domingo y de La Pelada. Y bueno, el dosaje de agroquímicos, prácticamente el 80% de las personas tenemos los órganos clorados, que están Sí, prohibidos hace 35 años en el país. Eh, es más, una vez hicieron un dosaje de las leches de supermercados, la Universidad de La Plata, y encontró que todas las leches tenían órganos clorados, porque la persistencia de esos en el ambiente es de más de 50 años. sí. Entonces, es muy complicado y los ensayos cometas no se pueden utilizar masivamente para poder determinar en qué poblaciones hay daño tisular y daño cromosómico a futuro. Y lo epigenético, no hay ningún estudio, digamos, un screening que podamos hacer como para poder hacerlo. Para colmo, lo epigenético se tergiversa bastante porque es una palabra un poco rara que está bastante de moda y hay muchos colegas que lo utilizan como para, no sé, incrementar la cantidad de consultas, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Así que realmente es complejo el tema, ¿no? Es muy complejo. De hecho, hay un término que también se utiliza mucho, que es una evaluación holística, que le pega más o menos cerca al concepto que yo vengo a mostrarles a ustedes, que es el exposoma, ¿sí? Ver a qué químicos, mayormente qué químicos estamos expuestos. Em, y realmente termina de alguna manera poniéndonos en duda cuál es la fuente de intoxicación al final, ¿sí? Claro, Y perdón, porque otra cuestión que tenemos es la potenciación. Generalmente se hacen estudios aislados, por ejemplo, dicen que el glifosato, los productores de glifosato dicen que tiene una muy baja toxicidad, lo cual en alguna medida es más o menos cierto. Lo que pasa es que no hablan de todos los solventes que tiene el glifosato para poder volcarlo en el medio ambiente. Y no hablan de la deriva, porque se han encontrado agroquímicos hasta en la Antártida. Y que yo sepa, nadie va a cultivar soja en la Antártida, y sin embargo hay agroquímicos allá. Entonces, la deriva realmente es terrible, la concentración es muy alta. Este es un fenómeno reciente, porque todo esto aparece a partir de la labranza cero, allá por el año 90, 95, cuando vienen estos cultivos selectivos y desde ahí empieza a aparecer todo esto. Yo hice un estudio de 20 años donde la mortalidad por cáncer subió un 350% en donde yo estoy. Eh, a ver, incluso muchos toxicólogos de la universidad lo refutaron porque no era fiable el dato. Sin embargo, yo no puedo matar dos veces a los pacientes. Y los datos los corroboró la agencia de cáncer de la provincia, que realmente era cierto. Entonces, porque comparada con las tasas antiguas de mortalidad por cáncer, porque esa también es otra patología que está en incremento sí, y que es muy difícil como médicos, porque, a ver, somos ignorantes del tema, primera cuestión. Y la otra es que no tenemos muchas herramientas, porque son daños a futuro, excepto que alguien se tome una botella de glifosato que se va a suicidar, obviamente, pero si no es muy difícil de constatar ese daño que va a ser un daño crónico.
Por eso es importante tratar de ser objetivos, visibilizar la forma de vida, el trabajo, pero no solamente nos toca a los que estamos en el campo, los de la ciudad también están perdidos. Y estamos también perdidos a otras cosas, no solamente a glifosato. Acá tenemos otros contaminantes que tienen que ver con la contaminación sonora, contaminación aérea, eh, con el asfalto, todas las partículas suspendidas alrededor nos rodean permanentemente y como vos decís, es muy difícil y la selección de biomarcadores que nos permitan de alguna manera poder buscar la causante es importante, ¿sí? Esto que vos decís, ensayo cometa, también poder... entiendo que también tiene que ver con una cuestión de infraestructura y como vos decís, el médico no solamente puede hacer todo, necesitamos políticas públicas en la salud, ¿sí? Que puedan regular. De hecho, cuando vos estabas hablando de concentración en sangre, yo me venía en la cabeza concentraciones de principios activos que se han encontrado en agua o en agua superficial o en agua perdón, o en sedimentos que exceden sobremanera las recomendadas por la OMS. Entonces, eh, si no nos cuidan, que nos representan, es muy difícil que el médico pueda tener todas las soluciones, así como vos estás planteando. Entonces, uno puede hacer un screening del exposoma de la persona, pero como vos también a su vez decís, el efecto no lo vas a ver a corto plazo. Lamentablemente, algunos sí, con el desarrollo de cáncer, tumores, que de hecho ha incrementado sostenidamente con el incremento por ejemplo, de agroquímicos liberados al ambiente. Pero hay otros, como mencioné en la presentación, que son vistos a nivel generacional. Entonces, lo van a pagar muy probablemente nuestros nietos. Eh, Así que Hay una estoy cosa tragicómica. Por ejemplo, el Código Alimentario Nacional, las exigencias que tiene con respecto a agroquímicos para las aguas envasadas, todas esas que compramos en el supermercado creyendo de que son mejores, son exactamente iguales a las exigencias que tiene para el agua del ENRES, de todas las redes domiciliarias. Es la misma concentración en partes por millón de agroquímicos, de arsénico y de todo lo demás. Pero claro, las aguas de los supermercados tienen además los microplásticos, que son un montón y que son tremendamente tóxicos. O sea, el hígado graso tiene montones de etiologías. Entonces, estamos al horno. Convengamos de que tampoco ahí nos están cuidando demasiado, ¿no? Uno mira la cantidad de agroquímicos que se encuentra en las hortalizas, legumbres, frutas, en el agua, en el pescado, en la cerveza, en el vino. En todos lados hay glifosatos, venenos del que busques, qué sé yo. Bueno, pero así estamos. así estamos, como vos decís. Incluso hasta en toallitas femeninas se han encontrado residuos de glifosato. Así que En las gasas realmente de los hospitales, sí, sí, estamos algodón, en realmente todo, sí, sí. inmersos. Damián Marino es el que hizo esa investigación, que es el mismo que hizo la que habíamos hecho nosotros aquí en estas localidades. Sí, lo Después conozco. falleció, obviamente. Sí, lo conozco, lo conozco. Fue un gran mentor para todos los toxicólogos del país. La verdad es que lamentamos mucho su pérdida porque ha hecho mucho y no ha tenido miedo de publicar. Mira, ahí, Paulina, ¿qué Ajá. biomarcadores sugerís que se soliciten en la clínica? ¿Qué biomarcadores sugerís que se soliciten en la clínica? Bueno, para poder, es algo que como médicos hacen de manera rutinaria, que es medir indicadores de actividad hepática, biomarcadores del perfil lipídico. En mi investigación
en el desarrollo de mi tesis doctoral yo medí mucho de eso, pero también hay otros biomarcadores que pueden incorporarse como daño oxidativo a lípidos. eh, que eso se realiza mediante una muestra de sangre y se mide ahí los niveles de TBARS. Existen otros biomarcadores de geno y citotoxicidad. Por ejemplo, los de genotoxicidad, el doctor Arturo Serrano estaba comentando el ensayo Cometa, pero hay otros como por ejemplo micronúcleo. Este ensayo, este biomarcador de genotoxicidad es muy utilizado en toxicología eh, y si bien no miden necesariamente o son indicadores necesariamente de alteración en la histología hepática, sí te permite dar cuenta de un mayor o un menor daño al ADN. Y este biomarcador es, en términos generales, fácil y económico de hacer porque implica solo un frotis, pero un análisis posterior en bajo microscopio. Gabriela también dice, bueno, excelente presentación, muchas gracias. Teflón, producto de limpieza domiciliaria, producto de higiene personal, contaminación ambiental. La lista interminable de la capacidad hepática, pulmonar y renal es limitada. Parece ser una batalla perdida. Bueno, interesante. ¿Es, Camila, una batalla perdida o qué piensas? Es muy difícil porque todo el tiempo estamos teniendo nuevas políticas públicas que permiten la liberación de estos químicos, avanzan sobre áreas naturales, que de alguna manera son importantes mantener la integración en estos ecosistemas porque hacen una especie de buffer, nos permiten amortizar de alguna manera la carga química que tenemos. Entonces es muy difícil con eh, estas nuevas leyes que todo el tiempo van saliendo, que van en detrimento de la salud pública, pero existe una guía para cumplir objetivos en el 2030, que una de ellas es tratar de mitigar y reducir la liberación de estos compuestos químicos. Yo creo que con una mayor concientización y un mayor conocimiento, sobre todo llegando a estas áreas rurales que son un poquito más alejadas y que no siempre tienen el mismo acceso a la comunicación o a la información, algunas implementaciones de cuidado personal y clínico creo que podríamos implementar, porque no estoy pensando en que los de arriba nos protejan, estoy pensando en que nosotros nos protejamos entre nosotros y hacer estos webinarios que permitan llegar la información a estos lugares es un grano de arena. Yo no pienso que sea una batalla perdida. En lo que estás diciendo, justo escribe María Lila, dice, excelente presentación, muy interesante porque no es un tema habitual en las capacitaciones médicas. Yo también soy médica rural, pero en la cordillera. Así que gracias María Lila también por estar Gracias. presente y por este aporte, ¿no? Agustina dice, entiendo lo de creer que es una batalla perdida. Creo que está en nosotros hacer caminito de hormiga y enseñar a los que tenemos al costado a cambiar plástico y por vidrio, tirar la olla tirar las ollas de De teflón teflón. debe ser por acero, que son más baratas, volver a alimentos más naturales y usar productos sin disruptores. Hay una app que es INSI buenísima. ¿No? Ahí sugiere, acá Arturo dice, es de las ovejas de Neuquén y Agustina ayuda mucho a identificar disruptores en productos de cuidado personal, esa app INSI buenísima. Vamos a Eh, probarla. sí, hay Gracias que por el aporte. justamente. Después dice Pamela, muy interesante la charla, saludo de Venado Tuerto, qué interesante, ha sido una charla que ha sido bien federal dentro de la provincia de Santa Fe y fuera de la provincia de Santa Fe como país, ¿no? Que tanto también la cordillera. Nosotros tenemos arsénico en el río Neuquén, bien, pero es proveniente de los arroyos que bajan del Domullo. Mm. Coincido, excelente presentación. Hay que prestar mucha atención a lo que sucede en la cordillera con la minería. Hay mucho contaminante persistente que se van a ir bioacumulando
y enfermando a las personas y a la fauna, dice Agustín, que me Eso parece que es, lo conocemos, Agustín, sí. indirectamente. Sí, lo conocemos, pero es un punto muy, muy interesante el que él plantea porque tiene que ver con estas nuevas políticas de expansión de la industria argentina y del uso de los recursos naturales que pueden tener otros efectos. Recién ahora, después de no sé cuántos del año 96, con la implementación de la soja transgénica y con la liberación masiva de tóxicos al ambiente, recién ahora estamos intentando problematizar la situación. Yo creo que en 50 años vamos a estar haciendo lo mismo con las minerías. Y puede decir también la olla de hierro dan hemocromatosis, la de teflón liberan bifenoles, la de aluminio posiblemente Alzheimer. A ver, no de extendernos son las 21:15. Mario Testa, que fue un sanitarista argentino, decía, a los problemas hay que problematizarlos. Y ahí empezó a cambiar la historia. Lo peor que se puede hacer es no problematizar el problema, más cuando afecta a la salud de las comunidades, a nuestra gente, ¿sí? Por lo tanto, creo que se puede dar la batalla y esa batalla que es problematizando el problema, tiene naturalmente que llegar al Estado, a las políticas. Las políticas son las grandes también son las grandes obras que tienen que realizar. Y bueno, y que a través de todo esto puede llegar también que los estados puedan proteger el medio ambiente, pueden proteger la salud de las personas, ¿sí? Tienen una responsabilidad quizás moral muy grande también, además de científica, en esta protección. Por eso me parece que dice, grande doctora Carrasco que visibilizó esto en la década del 90 y perseguido hasta su deceso. Creo que sí, estos son los temas, cuando son temas así, normalmente no es neutro y hay grandes poderes también detrás, y detrás de esos grandes poderes siempre hay, como dice acá Ramiro, no, Ramiro no, era Arturo, lo del doctor Carrasco. Excelente, doctor Chacón, muchas gracias por compartir tus conocimientos, Ramiro Ortiz. Bueno, Camila. Realmente excelente y para el Colegio de Médico un honor y qué bueno hablar de este tema y con una profundidad tan importante y una rigurosidad científica que realmente que aquellos que son médicos y los que no son médicos, como dijeron, no es común entre los médicos profundizar tanto este tema. Naturalmente que lo tenemos a Arturo, que es, en esto es un sabio y siempre ha profundizado mucho este tema y que desde que uno lo conoce es un tema central que él ha luchado continuamente y considero que no lo toma como una batalla perdida, a pesar que a veces produce cansancio. Así Sí, que, tal cual. bueno. Dónde se puede bajar la charla? Vi que la estaban grabando, sí, se va a quedar grabado. Guido, ¿cómo quedamos entonces antes de terminar con la charla? ¿Quería explicar después se va a tener acceso a esta charla? Sí, sí, en las próximas semanas se va a editar y se va a subir al canal de YouTube del colegio y también a la página web del colegio. Así que estén atentos que por ahí se van publicando todos los eventos que se van grabando. Todos los webinarios quedan grabados y naturalmente que Guido y Darío lo compaginan un poco y por eso te dijo al principio Camila, no te preocupes porque eso se compagina y se sube ya y queda para el Colegio de Médicos. Bueno, Camila, gracias. realmente un agradecimiento muy grande, muy clara, con mucho rigurosidad científica y que nos has planteado un desafío que todos los que estamos presentes nos has motivado y bueno, a todos los que participaron en nombre del Colegio Médico también agradecerle, son las 21:18 y bueno, lo esperamos para los próximos webinarios, que podamos seguir compartiendo la riqueza del conocimiento, ¿sí? Debemos acostumbrarnos a compartir, y a distribuir la riqueza del conocimiento. No solamente que la distribución sea, naturalmente que también del dinero, que hay muchos que tienen poco y poco que tienen mucho, y para evitar eso, nada mejor que contribuir en la distribución y la solidaridad del conocimiento como lo ha hecho Camila. Gracias en nombre del Con mucho colegio, gusto. Camila, y gracias a todos los presentes. Y nos estamos viendo en el próximo webinar. Muchas Gracias, Guido. gracias a todos.
Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto. Muchísimas gracias a todos. Chao, chao.